Entonces, empezamos con la creación colectiva. Ellos fueron los 5 locos que empezaron el grupo Chasqui, ¿no? Una mujer y 4 hombres. El que generó esto fue Stefan, que vino desde Suiza con un proyecto que era Gregorio Adonde, y Marita lo recibió y empezó a crearse el equipo colectivo, ¿no? Mientras se trabajaba la película Gregorio, que era un largometraje de ficción de 85 minutos, hubo un evento importante que pensábamos que era importante tenerlo como memoria y como un material crítico. Hubo un concurso Miss Universo en el Perú. El país se caía a pedazos, teníamos un gobierno pésimo, la gente se moría de hambre, después lo vamos a ver en unas imágenes, teníamos un país que se caía a pedazos y sin embargo se hizo el Miss Universo en el Perú y se maquilló el país por donde iban a pasar los invitados, ¿no? Y entonces la gente del grupo Chasqui se camufló entre los periodistas que vinieron a cubrir ese evento y pudieron tener imágenes del evento desde adentro y información desde las mujeres que participaban en el evento. Paralelamente a este Miss Universo había una conferencia, un evento de mujeres campesinas de la CCP, del Movimiento de Campesinos en el Perú. Entonces, y ese no tenía absolutamente nada de cobertura. Entonces, este Miss Universo es un paralelo crítico entre lo que pasaba con el Miss Universo en el Perú, frívolo, comercial, de uso de la mujer como un medio de comercialización, y esta conferencia campesina de mujeres que peleaban por darle de comer a sus niños, por tener salud, por tener las necesidades básicas. Les pido que vayan captando un poquito el contenido de las producciones cinematográficas. Luego, como les decía, sale Gregorio, que se estaba haciendo paralelamente a Miss Universo. Miss Universo se terminó antes porque es un documental de 40 minutos y continuamos haciendo Gregorio, que por falta de dinero iba haciéndose de a poquitos, ¿no? No teníamos un incentivo, no teníamos forma de encontrar quien nos apoyara para hacer la producción y bueno, íbamos buscando y algunos nos daban desde $50 hasta 500 y más, pero eso íbamos haciendo el pocito y se fue terminando la película. Gregorio es una película que narra un poco la historia de la gente de la provincia que viene a la ciudad, a la gran ciudad Lima, y hay ese choque cultural, ¿no? Es la migración, la gran migración de los 80 en el Perú, del campo a la ciudad. Luego hicimos Caminos de Liberación, que es también mirar el entorno y encontrar esa forma de hacer de la religiosidad una forma de combate, ¿no? La teología de la liberación fue muy importante en el país, formó muchos jóvenes, abrió los ojos y no solamente era ir a la iglesia a rezar, sino también a conocer lo que estaba pasando en el país. Caminos de Liberación es eso, es una película que fue muy criticada, pero también muy bien acogida en todo el país por muchas comunidades de la iglesia que trabajan en la religión junto al pueblo, ¿no? Y bueno, después viene Juliana, otro largometraje que es sobre ser niña, negra y mujer en un país racista, ¿no? Y también era ser pobre en el país como niño, ¿no? Y bueno, tenemos otras producciones, estoy corriendo un poco porque sé que tenemos poco tiempo. Tenemos otras producciones, están Retratos de Sobrevivencia, que engloba una producción de películas, de documentales, cortometrajes de 10 minutos. Se encuentran Hombrecitos, Niños Trabajadores, Margot la del Circo, una mujer con su circo y con sus nietos y su familia que van de pueblo en pueblo. El taller más grande del mundo, como un par de personas sobreviven haciendo de una avenida su gran taller para arreglar autos. Cucharita es un cómico mayor, sobreviviente de oficio es un señor que limpia lunas en las esquinas y que para diferenciarse de todos los demás
usa, no sé si acá usan la ruda para la suerte, ¿no? Le echa a los carros ruda, les pone una cruz, hace una serie de cosas y es como el famoso limpiador de lunas por donde todos quieren pasar en la mañana para que les eche la bendición. Crisanto el haitiano es un vendedor de cebo de culebra, o sea, esos que venden de todo. Y Perú me lechen, y hasta ahí acaba el retrato de sobrevivencia. Es un poco mirar el entorno para ver cómo se mueve el país, cómo la gente trata de sobrevivir y buscar esos héroes anónimos que tenemos ahí en todas las ciudades y que a veces no vemos. Perú ni leche ni gloria es una crítica al uso de lata de leche en países pobres, ¿no? Es un gasto un poco loco y además lo que causa en la salud y la monocultura que estas empresas lecheras proponen a los campesinos, ¿no? Es una súper crítica, tuvimos muchos problemas con esa película porque las empresas querían quitarnos los materiales, en fin, fue un poco difícil hacer esa película, pero igual se terminó y fue súper bien acogida, y ahora que hubo un problema de leche en el país, de una leche que realmente no tenía nada de vitaminas ni nada, por la misma empresa Gloria, finalmente ha vuelto a ser solicitada, después de como 25 años. Bueno, para no hablar mucho, les quiero mostrar una de las películas que hicimos, que es Caminos de Liberación. Quiero hacer ahí una salvedad. Esta película la he puesto por 3 motivos. Una, para comentarles que en mi país no hay una forma de preservar el material documental como memoria. Entonces nosotros, cada uno de la gente que hace cine, guarda sus materiales como puede, ¿no? Y nosotros ese material lo hemos tratado de preservar lo más que hemos podido, pero igual no se ha podido conservar muy bien. Y lo pongo por el contenido, porque tiene un contenido muy interesante. Y la otra, ya no me acuerdo, pero por el contenido, por el tema de la preservación, creo que es un momento importante para ponerla. A ver si la pongo acá y si sale, o tengo que hacer algo especial. Ahí, ¿puedes ponerle clip? Eso.
Cuando el bienestar y la riqueza de unos pocos se vuelve como un insulto a la pobreza de las grandes mayorías, cuando no hay en nuestras familias lo suficiente para comer, cuando el niño no tiene para comprar útiles para la escuela, cuando la tuberculosis se va extendiendo, cuando el enfermo no tiene para curarse, cuando el justo salario no se consigue con leyes, sino solamente a base de paros, de huelgas de hambre, de manifestaciones en la calle, cuando provincias enteras se encuentran en el olvido, entonces no hay paz, cunde más bien la desesperación, y la desesperación lleva a la violencia que venimos conociendo en nuestra patria en los últimos años. De todo lo que atenta a la vida y a la paz, un rechazo de la violencia que ha venido sembrando tantos sufrimientos en nuestra patria. Acogamos el don de Dios, poniéndonos en movimiento, en camino. Bueno, yo creo que el que quiere verla completa está en la página web de Chasqui, www.grupochasqui.org. Como estamos cortos de tiempo y dura 20 minutos, mejor la dejamos ahí. Es una película súper buena, nos encantó, tuvo una difusión interesantísima en muchísimos lugares del país, sindicatos, comedores populares, vasos de leche, poblaciones lejanas donde teníamos que entrar con buggies. ¿Saben qué son buggies, no? Esas carretitas que usan los constructores, porque no podíamos entrar con las películas de otra manera. Entonces en esos buggies poníamos las películas, el proyector, los parlantes, y entrábamos por trochas a exhibirlas, ¿no? Entonces, ¿seguimos? Perdón, discúlpame. Entonces, aquí quiero hablar un poquito de la difusión de los materiales que hicimos. Cuando Chasqui empieza a producir y empieza a hacer Gregorio y Miss Universo, como les decía, inmediatamente pensó cómo llegar a la población con estas películas. Y paralelamente empezó a trabajar en el área de difusión popular. Entonces compró un proyector de 16, un ecran digamos armable, un par de buenos parlantes, un amplificador y de por ahí a veces 2 baterías que hacían
nos podían dar energía en los lugares donde no hubiera luz. Entonces, ahí, en esa época, recién entré yo, ¿no?, a trabajar en el área de difusión popular. Éramos 4 personas que teníamos a veces 3 proyecciones al día, en la mañana, al mediodía, en la noche, a veces 2 al hilo. En fin, la gente quería ver películas, pero más que todo, la gente quería verse, ¿no? Nosotros teníamos una carencia de imagen, teníamos imágenes que venían del exterior, pero generalmente eran películas de Estados Unidos. No teníamos películas propias. Habían, pero no habían circuitos de exhibición. Entonces, la gente, los cineastas o los colectivos que hacían sus películas, que no estaban, digamos, con la receta americana, no sabían dónde ponerlas y tenían una vida, una exhibición muy corta, ¿no? Entonces, en difusión empezamos a juntar todas estas buenas películas y a ver cómo difundirlas. Viene Juliana y nosotros subíamos a todos esos cerritos, a todos esos espacios donde nunca se pensaba que podía haber cine. Hubo espacios y podían ser las canchitas, las iglesias, las canchitas de fútbol, las iglesias, los parques, ¿no? Era la apropiación del espacio público donde nosotros podíamos trabajar la difusión. También entrábamos a los cines. Y ahí ocurre una cosa súper interesante. Cuando uno tiene un sueño, y eso les pido que se lo graben, cuando uno tiene un sueño y lo quiere, como dice este escritor brasileño, creo, ¿no?, que cuando tú tienes un sueño y lo quieres de verdad, se cumple, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el sueño de que nuestras películas fueran vistas por la mayor cantidad de gente. Coelho lo dice. Entonces, nosotros hicimos todas las películas en 16. Eso significaba que no iban a poder pasar por las salas de cine. Cuando algunos productores vieron Gregorio, entonces vinieron a buscarnos y nos dijeron, ¿por qué no suben la película 35 y la pasamos? Y empezó a buscarse plata para transferir la película 35 milímetros y pudiera entrar a los cines. Y hubieron muchos cines que acogieron la película y ha sido en la historia del país la película que ha tenido una mayor cantidad de espectadores, más de 1,5 millones de espectadores, ¿no? Una cifra increíble para el contenido que tenía este largometraje. Entonces, y una municipalidad quiso que esta película fuera como se presentara como la apertura de un espacio para niños de la calle, donde ellos podían pernoctar y tener por lo menos un alimento al día, que era la Casa de los Petizos, y este municipio nos pidió que hagamos un avant-premier y nosotros se lo cedimos para que cada entrada que se vendió a un poco más de dinero pueda ser el dinero que pudiera pasar a las arcas de esta Casa de los Petizos. Bueno, entonces empezamos con la difusión popular. Como ven, estamos que era un circuito alternativo a las salas de cine y a los cineclubes. ¿Por qué nosotros nos diferenciamos de los cineclubes? Porque en Perú un cineclub es un espacio de amigos que solo ven la forma, pero no el contenido. Y eso es una cosa de la cual nosotros queríamos despegarnos un poquito, porque para nosotros lo importante es el contenido y lo técnico es un proceso del cual se van empoderando las personas de la comunidad para ir ellos también haciendo, pero lo que más nos interesa es el contenido. Entonces, por eso un poquito nos despegamos de los cineclubes, ¿no? Y bueno, de las salas de cine, obviamente, no tanto, porque sí necesitábamos de vender entradas, de entrar a los circuitos comerciales, porque eso nos daba la posibilidad de seguir haciendo.
¿Qué promovíamos con la difusión popular? El cine como espejo y reflejo de la realidad. Es la gente que ve a su propia gente en la imagen. Y entonces, como nos vemos, empezamos a querernos y a valorar nuestra propia cultura. En mi país, lamentablemente, tenemos 54 pueblos originarios y unas 45 lenguas habladas, varias se han perdido, pero nosotros solamente hablamos el castellano, el español, a pesar de que en los 80s hubo una ley en la que pedían que en los colegios se enseñe el quechua, pero casi nadie en Lima habla quechua. El quechua se habla en la sierra y en la selva conviven muchos pueblos originarios que hablan muchísimas lenguas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de hacer del cine ese espejo y reflejo donde la gente pueda ver su rostro, su entorno, su lengua, ¿no? Y que la gente aprenda a hacerla y luego se pondrán subtítulos en el español, pero se empieza a escuchar las lenguas que conviven en el país. Como les decía, intervenimos espacios públicos. Este es un lugar en Cusco, Santo Tomás se llama este lugar, y bueno, tratamos de crear espacios de entretenimiento, de reflexión y de cambio social, porque en la medida en que uno empieza a mirarse, a quererse, quiere otras cosas para su pueblo, cosas diferentes para uno mismo, ¿no? Y bueno, proyectar nuestra propia imagen, escuchar nuestro propio idioma, como les decía, querernos, valorarnos y valorar esa riqueza que convive en el país y aprender también, ¿no? Y en este punto nos ocurrió algo súper interesante cuando empezamos a trabajar los microcines, ¿no? Las salas comunitarias. Una vez vino una señora Asháninka, que es un pueblo originario de la selva del Perú, y nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero que vayan a mi pueblo y nos enseñen a hacer cine comunitario. Porque creo, ella vino con su kushma, que es un vestido largo, su propia forma de vestir, sin zapatos y con sus abalorios que ellos usan. Y nos dijo, porque yo siento que cuando vengo a vender mis cadenitas, de semillas, y camino por la calle, la gente se pasa a la otra acera. Y yo siento que no es porque sean malos, sino que yo creo que es porque no nos conocen. Porque no conocen que nosotros sabemos muchas cosas que ellos no saben. Sabemos cómo curarnos, cómo curar la malaria naturalmente. Sabemos cómo convivir, cómo cuidar la población, ¿no? Ellos no toman pastillas, ellos si quieren procrear, comen de una planta, comen las flores, y cuando no quieren tener hijos, comen la raíz, ¿no? Y cuidan la naturaleza, cosa que nosotros hemos perdido esa relación. Entonces ella decía que si la gente supiera cómo ellos viven y que tienen una cultura milenaria, podrían entenderlos y quererlos, ¿no? Y fue súper interesante esa reflexión de una señora que era una dirigente Asháninka. Entonces, que ellos no solamente comen mono y reducen cabezas, sino que también tienen una cultura ancestral atrás. Y que el cine podría mostrar eso a todos. Y eso nos dio todavía mucho más ganas y mucho más punche para continuar con el tema de hacer cine comunitario. ¿Qué proponíamos con la difusión? Acercar el cine a la gente, producir y difundir un cine propio, peruano, latinoamericano y del mundo. Descolonizar el cine, porque prácticamente en el cine somos una colonia, ¿no? Americana. Usar el audiovisual como herramienta educativa y guardiana de la memoria. Promover las proyecciones como actividades que consolidan y revitalizan las organizaciones de base. Y producir un cine que entretenga, emocione y haga pensar. ¿Por qué decimos que promovíamos esta actividad para consolidar y revitalizar las organizaciones? Porque vimos que al inicio todos los que hacían cine y querían llevarlo a las comunidades decían, bueno,
como es una proyección popular, no hay que cobrar, porque si no la gente no viene, y nosotros decíamos no. Y eso es algo que tenemos que pensar ahora y que siempre lo pensamos con los jóvenes que estamos formando. La gente necesita un espacio, la gente necesita respeto. Y eso se lo da el poder pagar algo. Si tú le das a alguien gratis algo, esa persona no te va a criticar, no te va a decir que el evento no le gustó, no va a tener un espacio. No sé si ustedes alguna vez se han subido a un micro, no sé cómo le dicen acá, a un bus, y ven a una mamá que pone a su hijo en la falda y quiere pagar un pasaje. Y el cobrador le dice, no, pero su hijo ya está grande, ¿no? Tiene que pagar también. Y el niño se hace una bolita y se vuelve chiquitito, porque le quitamos el espacio, porque no le estamos dando el espacio que necesita. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando le damos a la gente las cosas gratis. No le damos el espacio, una silla, un espacio desde donde mirar, participar y criticar. Y entonces nosotros decíamos, por lo menos 10 céntimos, que no es nada, pero te da un derecho. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un derecho a criticar, a hacer. Y también pensábamos que eso consolidaba los grupos. ¿Por qué? Porque cuando tenían que pagar una proyección de 35 soles, que no es nada, porque eran proyecciones masivas, entonces las personas pagaban 1 sol, 50 céntimos, pero esa organización, la organización que venía a pedirnos la proyección, se juntaba nuevamente, el presidente, el de actas, ¿no? Toda la organización se juntaba para poder vender las entradas. Nosotros decíamos, tiene que haber un punto de luz, una mesa, una silla, un lugar donde poner el ecran, el espacio limpio y un baño. Para que eso suceda, la organización se tenía que fortalecer, juntarse 2, 3 veces a la semana para poder hacer eso. Y eso hacía que la organización se consolide. Y nosotros no lo habíamos visto hasta que los grupos mismos nos lo dijeron. Nos decían, nos agradecían y nos decían que esa actividad les había podido revitalizar su organización, que a partir de esa proyección ellos habían entendido que juntos podían hacer cosas interesantes e importantes. Entonces, yo creo que el sol o los 50 céntimos que uno le cobra a la persona o a la organización no es para enriquecernos, sino es para que el otro crezca, ¿no? Creo que lo tenemos que mirar así. Y es algo que ahora estamos trayendo con los jóvenes que estamos formando. ¿Cuál es la relación que los jóvenes tienen con el dinero? ¿Cuál es la relación que el gestor cultural, el cineasta, el creador, la persona que hace arte tiene con el dinero? Eso es una cosa que siempre tenemos que reflexionar, porque los chicos con los que nosotros trabajamos tienen vergüenza de cobrar. Y ellos hacen cosas lindas, pero tienen vergüenza, porque piensan que están volviendo muy comercial lo que están haciendo. Y yo creo que ahí hay que hacer una reflexión también, ¿no? Bueno, entonces, difusión de películas en 16 milímetros. Nosotros teníamos un catálogo. Desde el inicio pensamos que deberíamos tener un catálogo de películas. Era bien difícil conseguir películas porque nadie te da su película en celuloide que le ha costado un montón de plata. Pero también, como no tenían cómo difundirlas, entonces ellos nos la daban. Y nosotros les mostrábamos y les hacemos un informe cada 6 meses de dónde había estado su película, quién la había visto, qué comentarios habían recibido. Este catálogo juntó 52 películas, de 12 países, 10 de ficción, 37 documentales, 5 animaciones. Y aquí viene lo que a ustedes también creo que les interesa, que eran 24 cortos y 20 medios. Si ustedes se dan cuenta, el corto era una de las cosas que movió un montón en el país. ¿Por qué? Porque un cortometraje te da la posibilidad de tener más tiempo de reflexión. Entonces, nosotros lo que hacíamos era ir a los colegios, 20 minutos, o hasta 40 minutos o 30,
te da la posibilidad de una hora pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un trabajo de 40 minutos, le da al profesor la posibilidad de tener 15 minutos de reflexión. O si es un corto de 10, me da la posibilidad de que haga también un trabajo adicional, una pintura, una composición, ¿no? Entonces, a mí me comentaron que muchos de ustedes hacen cortometrajes, y yo creo que es una cosa que hemos desvalorizado mucho, pero que es bien importante, porque hay que saber hacer cortos, hay que... hacer un largo es fantástico, hacer un corto es fantástico, pero también necesita un poder de hacer una sinopsis, ¿no?, de lo que queremos contar. Entonces hay más trabajo de pensar, hay más trabajo de cómo lo hacemos para que quede redonda, para que la narrativa sea buena. Entonces, hacer cortos, yo creo que hay que tener mucho oficio para hacerlo también, ¿no?, si los queremos hacer bien. Entonces, eran tiempos del celuloide, de limitada accesibilidad, del cine para el entretenimiento, del cine producto comercial, del cine arte, tiempos duros para la distribución del cine pequeño, del cine de autor. Estamos hablando del 85 al 90. Teníamos una ley que ayudó a que hubiera, las películas se pudieran ver en los cines, tuviera un holdover llamaban, que si era la mitad más uno del cine, la película podía continuar. Pero además hacía que el cortometraje sea visto. Ahora no hay eso. La ley se cayó en los 90. Entonces no hay eso, antes se ponía un corto. Entonces, ¿qué se hacía? Se formaban colectivos, la gente hacía sus cortos, les daba oficio, había más memoria, había más producción, y también el porcentaje del corto iba a un fondo, y las películas del mes, ¿no? Por ejemplo, un corto iba con una película taquillera, que podía ser americana, y esa película que había ido con esa taquillera podía haber tenido mucho más dinero, pero entonces la metían a un fondo y después se repartía todo por igual, a todos los cineastas, ¿no?, de los cortos. Y eso nos pareció súper importante. Hubo mucha gente que agarró mucha cancha en hacer productos audiovisuales por esa ley, que se cayó, como les decían, en los 90, pero tuvo un resultado de 1.254 películas aprobadas para verse en los cines en 20 años, el 76% fueron cortometrajes, ojo, el 4% largos, y 207 empresas nacionales pudieron producir. Hubieron muchos premios nacionales e internacionales y el nombre del país estuvo en muchas vitrinas, ¿no? Como les decía, en ese tiempo y hasta ahora en mi país hay una monocultura, creo que en América Latina también. El espectáculo está vinculado solamente a lo comercial. Hemos visto, nosotros tenemos más o menos un 85% de películas exhibidas americanas, el 11% son europeas, de Inglaterra, Francia y España, el 3% de cine peruano y el 1% es de América Latina, Asia y África. Si ustedes se dan cuenta, el 85% es un montón. O sea, nosotros vivimos de películas americanas, y también nosotros hicimos distribución comercial. Comprábamos películas en los mercados, pero solamente latinas y del mundo. Y las pusimos en una sala que alquilábamos y poníamos cine latino para gente latina. Tuvo un éxito que nos sorprendió muchísimo. Desde la segunda semana de aperturada la sala, empezó a llegar gente a querer mirar películas de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Colombia. A veces pusimos La vendedora de rosas, que tuvimos que subtitular porque no entendíamos mucha jerga. Las chilenas también a veces las teníamos que subtitular. Pero bueno, entonces hubo ahí una cosa bien interesante, fue una prueba de saber que la gente quiere mirarse. Y también supimos que en los mercados las cadenas grandes compran las películas latinas buenas y las guardan. Las guardan para que la gente no sepa que hay películas latinoamericanas súper buenas y que en América Latina, juntando España, se producen más de 350 largometrajes al año.
y eso no circula en ningún mercado. Entonces, ¿qué teníamos? Una dieta poco saludable. Si lo llevamos a la comida, podemos decir que en Perú comemos mucho McDonald's y poco ceviche. Es como decir acá, ¿no?, que tenemos 6 días de McDonald's y un solo día de arepas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para cambiar eso? ¿Cómo hacer para que nosotros podamos tener una dieta más saludable? Es producir más y exhibir más. El cine realmente se ha convertido en un producto comercial que se vincula o se junta en los grandes malls, ¿no?, en los lugares donde se vende y se comercialice, y ahí está el cine junto a las comidas rápidas, porque el cine se considera una comida rápida, donde uno come canchita, toma Coca-Cola, ve la película y se va. No hay conversación, no hay reflexión, no hay nada de eso. El cine está lejos, no es de aquí, no es de más allá, no es de mi país vecino, es de mucho más lejos, con una cultura diferente, ¿no? Entonces, para entrar un poquito a lo de la red de microcines, quisiera poner una película que fue un boom, bueno, muchas han sido un boom de América Latina, cortometrajes. Este es uno de 5 minutos de Brasil, y como dicen en las grandes cadenas, apaguen sus celulares y hagamos silencio. No está corriendo, creo. ¿Sí? Ahí. No hay forma de subir el volumen, ¿no? Está todo.
Linda, ¿no? Chiquita, linda. Bueno, ahora, ¿qué circuitos podemos tener para justamente las películas que hacemos, ¿no? ¿Sí? Perdón. ¿Qué circuitos podemos tener para las películas que hacemos? Ayer estuve leyendo algunos textos que me pasó Manuel de grupos que están haciendo gestión cultural, y me pareció súper chévere todo lo que hacen, ¿no? Entonces, esto de circuitos alternativos, creo que es un trabajo súper interesante, pero que tiene justamente, para que existan estos circuitos y puedan potenciarse, tienen que haber buenas películas, ¿no? Nosotros en la difusión popular, en los microcines, hacemos paquetes temáticos, y esos paquetes temáticos tienen largometrajes y cortometrajes, y es bien difícil hacer la curaduría, o sea, buscar las películas y armar los ejes temáticos. Para estos consorcios audiovisuales que digamos, se pueden armar y que pueden brindar diversos servicios multimedia. Y ahí yo creo que hay algo, y por eso me encantó cuando Manuel me dijo, es para la universidad. Porque generalmente nos piden hacer como un compartir de experiencias, organizaciones que hacen lo mismo que nosotros, pero es diferente cuando vamos a conversar con jóvenes como ustedes que están en formación, porque ustedes ya deberían ir pensando desde ya que tienen que ser emprendedores, emprender cosas nuevas, no hacer currículums para ir y tocar puertas a los que ya están haciendo, sino creo que sería súper chévere que ahora que ustedes se conocen y saben, por ejemplo, que Juanita sabe editar muy bien, y Pedro es un súper buen director y el otro hace muy buena dirección de cámara y el otro, ¿no? Y se van conociendo, pero además de eso, de quién produce, tenemos que pensar en quién va a hacer la gestión. Y ahora que ustedes están juntos, pueden ir identificando y ir armando espacios y grupos, porque después afuera es más difícil. Cuando ustedes que se conocen, que conviven en la universidad y que son amigos, pueden saber con quién se pueden casar, ¿no? Porque hacer no digo que se casen con anillo y cura, no, que se casen, porque hacer una asociación, hacer un emprendimiento juntos es como un matrimonio. Nos tenemos que conocer, tenemos que convivir, tenemos que decirnos cosas y al momento siguiente tenemos que continuar trabajando bien. Entonces, armar equipo es bien difícil, hacer un emprendimiento es bien difícil, y yo creo que ahora que ustedes están formándose ya deberían pensar, yo quiero hacer un equipo de producción, pero ese equipo de producción también tiene que tener alguien que mueva el material y que que lo gestione, que lo lleve al último rincón del país, que sepa a qué público, y él también me va a retroalimentar para saber qué película voy a hacer. Si él también tiene que entrar al momento de la creación para estar ahí y poder decir, ¿no? Con mi experiencia de la gestión en diversos espacios y como cineclubes o como salas comunitarias, qué es lo que la gente está esperando y en qué nos estamos equivocando al momento de producir. Porque siempre se piensa en el equipo de producción, pero más allá no se piensa, ¿no? Yo creo que ahora son tiempos en los que el director, el creador, el creativo, también tiene que pensar en el momento del más allá, ¿no? En qué momento termina la película y empieza la distribución y la difusión. Generalmente nos quedamos en que, qué bacán, ya voy a terminar mi corto, mi largo, mi animación, en fin, y no pienso en lo que viene después. Entonces, nosotros hemos trabajado a nivel de consorcios audiovisuales,
hemos trabajado en centros culturales comunitarios. Ahora estamos trabajando en uno que ha juntado música, presentaciones de libros. Hemos alquilado un hangar y ese hangar lo hemos dividido en diferentes espacios y un espacio común, y en ese lugar se pasa de todo, ¿no? Desde teatro, fotografía, en fin, todo, y ahí ponemos también las películas, ¿no? Descentralizar el audiovisual a través de caravanas audiovisuales. Ahí vi a alguien que hace algo con la bicicleta, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero caravanas audiovisuales les llamamos nosotros a llevar un paquete de películas de diferentes países y además que la gente haga talleres y cosas en esa misma caravana. Y campamentos audiovisuales, donde los productores mismos también hacen talleres de cine comunitario, donde la población puede producir en 5 días un producto audiovisual que después se pasa a toda la comunidad en una acción audiovisual integrada. Y bueno, hacer cine un medio libre. Nosotros proponemos el cine, cortos, largos, medios, documental, ficción, animación, todo como medio libre. Es decir, que la gente pueda contar, que tenga voz a través del audiovisual, ¿no? Antes, en los 80 se decía hay que dar voz a los que no tienen voz, pero eso de verdad es necesario. En mi país, por lo menos sí, yo creo que en el de ustedes también. La gente necesita comunicarse. El problema es que tenemos algo que nos está quitando esa frescura, y es que nosotros ya no miramos con los 2 ojos, ¿no? Antes se decía que el camarógrafo que miraba con un solo ojo a través del lente no era un buen cineasta. El cineasta, ¿no?, comunicador, mira con los 2 ojos porque ve más. Y eso es una de las cosas que nosotros, para hacer buenas películas, tenemos que aprender a hacer. Comentaba que en todo este camino que estamos haciendo de enseñar a los jóvenes a hacer cortometrajes, empezamos haciendo con ellos cortos de reportaje. Entonces, los jóvenes, nosotros les damos el equipamiento y les damos la capacitación. Y entonces le decimos, bueno, tienes un equipamiento que es como un capital inicial de su emprendimiento y tienes que empezar a producir para saber que vale la pena que tú lo tengas en tu microcine. Y entonces los chicos les cuesta muchísimo, o sea, empiezan a pensar qué vamos a contar y empiezan a contar cosas rarazas, pero bien raras, ¿ya? Y nosotros cuando vamos le decimos, mira, tú puedes contar a partir de las miradas de un mercado, de un mercadillo, no sé cómo le dicen acá, mercado de plaza creo, ¿no? A partir de un mercado de plaza tú puedes contar historias fabulosas. Y empezamos a desarrollarlas y dicen, ay, verdad, ¿no? Mira ese señor que vende algarrobina, que es un productor de algarrobo, de un árbol, y que de su fruto se saca la algarroba, que es un tónico prácticamente. Entonces, ¿cómo ese señor puede hacer un emprendimiento propio a partir de eso, ¿no? Entonces, eso es un personaje de tu pueblo. ¿Por qué no haces una historia sobre él? Y entonces vamos enseñándoles que no están mirando, ¿no? No están mirando lo que hay alrededor, están mirando siempre el celular. De repente ustedes dirán, es que ella está un poco tía, por eso no le gusta la nueva tecnología. Me encanta la nueva tecnología porque creo que nos da la posibilidad de comunicarnos mejor, pero tenemos que ser conscientes de que ese aparatito nos está quitando la frescura de mirar, pero mirar viendo, no mirar así como puedo mirar las butacas, es mirar para ver. Y el aparatito digamos, nos está haciendo mirar lo inmediatamente pasado. O sea, mi amigo me iba a mandar un mensaje y lo estoy buscando al toque, ¿no? Pero es el pasado inmediato y el presente inmediato también, pero no estamos mirando más allá,
no estamos planificando más allá y no estamos mirando, nos estamos perdiendo de un montón de cosas justamente por mirar los memes, por mirar tanta cosa que nos mandan y estamos perdiéndonos de las historias y de lo que está pasando y de dónde estamos parados, ¿no? Entonces, para hacer un buen documental, para hacer una buena producción audiovisual, muchas preguntas, ¿cómo hacen para hacer buenas películas? Para hacer buenas películas tienes que mirar viendo, no mirar lo superficial. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos, Manuel? Ya. Entonces, decía que para hacer buenos documentales y para hacer buenas producciones audiovisuales hay que ver, hay que mirar, hay que estar, hay que estar siempre ahí y mirar más allá, no quedarnos con lo superficial. Muchas de las producciones que se hacen a veces son muy superficiales, entonces el público lo siente, es algo muy superficial, está hecho muy a la rápida, no ha tenido el contenido, el desarrollo necesario, el trabajo necesario, ¿no? Entonces, todo esto que les digo es para poder llegar a estos espacios donde podemos exhibirlos, si no se quedan guardados. O sea, podrán aplaudirlo mis amigos, lo podrá aplaudir la gente que me conoce, pero se quedan ahí guardados, ¿no? Entonces, también tenemos que gestionar cines especializados, por ejemplo, en cortos. Yo siento que por ahí, entre las cosas que me mandaron ustedes, hay espacios que se están especializando, por ejemplo, en trabajar aspectos como cultura afro-colombiana, medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que crear cines especializados o espacios especializados. Hay que trabajar con paquetes temáticos. Ahora, cuando enseñaron esto, la persona que estuvo antes que yo, ¿no? Aquí están todas las producciones de Medellín, comentó. Y yo creo que eso es una buena fórmula. En Perú se juntaron los jóvenes que habían hecho cortometrajes, hicieron los cortos de Medellín, los cortos de Perú, ¿no? Los cortos de Ayacucho, los cortos de Cusco. Y esos cortos que fueron seleccionados bajo un eje temático se vendieron muy bien, ¿no? Y además fueron a las bibliotecas, fueron a las videotecas, fueron a diferentes lugares donde les compraban los derechos. Entonces, pero tenemos que hacer buen material. Y yo creo que esto es una súper buena iniciativa y creo que también ustedes que producen deberían juntarse para hacer material. Por ejemplo, se juntaron 3 cineastas que hacen cortos y largometrajes, pero todos sus cortos eran los cortos de Aldo Salvini, Dani Gavidia y Augusto Cavada. Y estaban sus mejores cortos en ese disco. Y también los compraban algunas empresas que compran películas y los vendían como tal, ¿no? Entonces, crear paquetes temáticos, crear redes de exhibición alternativa. Yo creo que pueden ser cineclubes, pero también hay que cambiar los nombres, porque como les decía, no sé si aquí es así, pero los cineclubes en Perú son cineclubes que ven solamente la forma. Y bueno, participar en festivales, ¿no? He visto que aquí en Colombia hay muchísimos festivales, ¿no? Casi cada una de las provincias tiene un festival. En Perú son muy pocos. Entonces lo que nosotros hacemos es producir y que la gente de los microcines produzca, y entonces ese material lo mandamos a los festivales. Entonces hay algunos que están en Ojo del Sancocho, otros que están en Argentina, en Ecuador. En fin, tratamos de ponerlos en festivales porque eso va dándole a los jóvenes cancha, y no cobramos nada, pero lo único que le decimos es que necesitamos una retroalimentación de cómo los ha recibido la gente.
y asociarse con distribuidores. Nosotros al inicio yo decía que es importante la especialización, ¿no? He visto que mucha gente, muchos cineastas miran así como de ladito al gestor cultural. Yo creo que eso es un error, ¿no? Que tenemos que pensar en el gestor cultural, en el marquetero, en toda la gente y saber delegar también, porque muchos de los que hacemos también queremos hacer todo, queremos hacer la cámara, la luz, el sonido, todo, y además la difusión, hacer toda la gestión, ir a hacer los conversatorios, y yo creo que la cosa es darle a cada uno un espacio, y el que es el creativo inmediatamente termina tiene que estar pensando en tener 4 o 5 proyectos en cartera, para moverlos en los festivales, para moverlos en fondos concursables y para irlos puliendo también, porque cada vez que uno hace un pitch, o no, a veces los invitan a un pitching, ahí te dicen en dónde ajustar y inmediatamente empezar a trabajar su material, ¿no? Entonces, de la difusión popular que les decía que era 16 milímetros, nosotros hemos empezado a trabajar algo mucho más especializado, que es la red de microcines, y es un espacio donde no solamente difundimos, sino también tratamos de enseñar a la gente de la población a producir, ¿no? A producir haciendo, a aprender haciendo. Este es nuestro afiche que se llama La Fiesta del Cine y que es un poco eso que yo les decía, ¿no? Que lo que se está haciendo en la población se está proyectando y es un círculo sin fin, ¿no? Aquí empiezo un poquito a comentarles y rápidamente para ir después a cómo hacer una película exitosa. Empezamos nosotros hace 34 años usando el audiovisual como herramienta pedagógica y de educación comunitaria. Ahí pienso que nosotros debemos pensar en el cine no como un producto que queremos mostrar en la pantalla y después ya, bueno, lo guardamos, ¿no? Sino que también esa película, ese material que estamos produciendo, también es una herramienta pedagógica, también es una herramienta de educación comunitaria y también es memoria, ¿no? Yo les dije que puse al inicio Caminos de Liberación porque sentimos que es un material que guarda una memoria increíble. Cuando nosotros formamos a los jóvenes les pasamos estas películas y como ellos no han vivido en esa etapa, viven en el país de las maravillas ahora porque en nuestro país hay muchos grifos con harto neón y entonces todo el mundo cree que eso es desarrollo y hay muchos faroles y mucha luz y pistas, entonces pensamos que eso es desarrollo. Eso no es desarrollo, ¿no? El desarrollo es cuando la gente realmente tiene muchas cosas diferentes y tiene salud, tiene comida y tiene un lugar donde estar, ¿no? Entonces, cuando les mostramos estas películas, recién descubren las bases del país donde se ha formado en el que ahora viven. Trabajamos con y para la comunidad. Es interesante esto de trabajar con y para la comunidad porque entonces la forma de hacer los documentales y los cortometrajes viene desde otra manera de concebirlos, ¿no? Trabajamos con jóvenes y adultos, estamos en 36 barrios de 10 regiones del país, en la costa, en la sierra y en la selva. También usamos el audiovisual como una herramienta para crear espacios de entretenimiento y conversación y reflexión, para valorar raíces, identidad, para hacer rescate cultural, conocernos y reconocernos en la diversidad, rescatar la oralidad, cosa que estamos perdiendo también con estas nuevas tecnologías. El tema de la oralidad se está perdiendo, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar qué primo ha tenido su bebé hace poco o de dónde viene mi mamá,
cómo se llamaba mi abuelo, etcétera, no sabemos. Yo no sé si aquí, pero nosotros hacemos test y los chicos no saben, o sea, saben quién era su papá, su abuelita, si está viva, y el resto no lo conocen. Entonces, antes los papás en las comidas, en las fiestas, en no sé qué, se pasaban la información. Y ahora nosotros no nos pasamos la información. A veces nos la escribimos, pero no nos la pasamos. Y yo creo que estamos perdiendo la oralidad. Y entonces nosotros estamos pensando que el audiovisual es una forma de rescatar la oralidad. Cuando trabajamos con los jóvenes, les pedimos que vayan a los abuelos, que vayan al personaje más viejo de su comunidad y le pregunte cómo era antes, cómo vivía la gente, cuántos eran, cómo se creó el espacio donde viven. Y entonces descubren que su mamá y su papá vinieron muy jóvenes y se asentaron en esa comunidad, o su abuelo. Entonces empiezan a descubrir cosas que los encandilan, porque no sabían, y los hacen enamorarse de su espacio, porque se ha estigmatizado muchas poblaciones en Perú. Entonces los chicos no quieren decir que viven, por ejemplo, en los barrios altos, o no quieren decir que viven en Villa El Salvador. ¿Por qué? Porque son lugares estigmatizados, pero cuando ellos van y descubren cómo nació Villa El Salvador, cómo nació el Agustino, y empiezan a buscar los personajes, empiezan a sentir que ese es su barrio, lo empiezan a querer. Y cuando uno quiere su barrio, quiere que crezca, que sea lindo, que sea limpio, que tenga luz, ¿no? Entonces, eso yo creo que el tema de hacer del audiovisual una cosa que contribuye a preservar lo oral también es importante. Y bueno, crear emprendimientos sostenibles. Aquí hay algo que también creo que a ustedes les puede interesar, y es los microcines como espacios de emprendimiento cultural. Son asociaciones culturales que no son Chasqui 1, Chasqui 2, chasquicitos de la provincia, sino los hemos promovido como asociaciones culturales. Primero creamos grupos de jóvenes en las provincias y después los tratamos les dijimos que ellos también podían crear, que ellos también podían hacer una asociación como Chasqui, que nosotros no queríamos tener tantos hijitos, que los estamos ayudando, les estamos transmitiendo lo que nosotros sabíamos porque ya nos estamos volviendo viejos y queremos que ellos sigan la pista, digamos, pero que tenían que ser asociaciones culturales, que empiecen con lo audiovisual porque es lo que nosotros les podíamos dar, pero que también se tenían que juntar con otros para hacer de esos espacios culturales no solamente espacios audiovisuales, sino que sean más, ¿no? Y que la experiencia nos había demostrado que no podemos trabajar solitos, que la idea es trabajar con toda la gente que piensa que el aspecto cultural, que el arte para la transformación no solamente es el audiovisual o el teatro, que todas las artes pueden transformar. Entonces, que con ellos nos teníamos que juntar. Y entonces hemos creado espacios de emprendimiento juvenil sostenible. Y ahí nuevamente viene el tema de reflexionar sobre qué relación tengo yo con el dinero para hacer de mi espacio cultural un espacio sostenible. No solamente en el tiempo, sino un espacio sostenible donde la gente que contribuye, que va a mirar nuestras películas o la obra de teatro, pueda pagar algo y que eso sostenga el pago de la luz, del agua, del espacio mismo, y de hacer del espacio en nuestra comunidad un espacio rico, donde nos dé gusto ir, ¿no? Entonces, realizamos talleres de cine comunitario con jóvenes, con adolescentes, con adultos, y ahí hay una cosa bien interesante que nos habíamos estado olvidando y que ha sido un aprendizaje de los compañeros de cine comunitario de Cine en Movimiento de Argentina. Ellos trabajan con abuelos, ¿no? Los abuelos, más o menos como yo tengo 58 años,
tenemos muchas cosas que contar y tenemos ganas de hacer. O sea, ya nos estamos desprendiendo de los hijos, nos estamos desprendiendo de la chamba, ¿no? Pero tenemos energía y queremos hacer. Y entonces Cine en Movimiento empezó a trabajar con los abuelos y han salido cosas maravillosas de esa experiencia. Y entonces nosotros estamos empezando a trabajar con abuelos, ¿no? Los municipios tienen espacios para la gente de la tercera edad y entonces con ellos estamos trabajando y algunos de ellos piensan que ya no tenían nada que hacer en la vida, pero han descubierto que pueden trascender con las historias que están contando. Ojo, Cine en Movimiento ha hecho documentales, cortometrajes con abuelos, veteranos de la Guerra de las Malvinas, y han salido cosas lindas, no solo de los miembros del ejército, sino de sus hijos y de sus esposas. Entonces, para que no los dejen de lado, los abuelos tienen una energía alucinante y con ellos pueden hacer cosas bien bonitas. Estamos creando material pedagógico. Creo que son 13 grupos que me han presentado, que vamos a conversar en la tarde, y veo que muchos de ellos están trabajando en hacer y en exhibir. Pero creo que también hay una cosa que nosotros tenemos que devolverle a la vida, y es que nosotros hemos aprendido a hacer documentales, a hacer películas, y nosotros tenemos que ese conocimiento devolverlo a los que no han podido ir a la universidad a aprender. Y como ya tenemos toda una experiencia de también hacer, lo podemos hacer de manera mucho más vivencial. Y entonces solamente creo que hay uno de los colectivos que me han presentado que está produciendo con la población. Y yo creo que eso también es una cosa bien chévere, porque la gente empieza a contar historias que no se han contado y que nosotros no conocemos desde la base, ¿no? Lo que los chicos ahora nos dicen, ya, ustedes vienen con la mirada de afuera, pues. Y es cierto, nosotros nos vamos a una comunidad y queremos hacer un documental y lo hacemos con nuestra mirada desde fuera, pero lo rico es que ellos lo empiezan a hacer desde la mirada de dentro, ¿no? Y eso también es una cosa bacán, porque hicimos el primer cortometraje que hicimos en una comunidad campesina. Era un cortito de 5 minutos que se llamaba Alin Causay. Está hecho en quechua y ha recibido varios premios. Ha sido hecho en 15 días con gente de una comunidad campesina que se llama Cajoyo, en Puno. Pero lo hicieron ellos editaron, ellos hicieron todo el proceso. Y nosotros solamente estábamos ahí para ayudarlos a entender cómo era el tema, ¿no? Entonces, creo que ahí hay toda una beta por explorar, de enseñarle a la gente a hacer, porque necesitamos que la gente tenga una forma de contar, pero también una forma de reclamar, y no reclamar saliendo con el puño arriba a la calle. Yo creo que también una película buena puesta en un parque puede ser muy motivadora de cambio, ¿no? Y el reto que tenemos nosotros ahora con la red de microcines, ¿no? con las salas comunitarias, es que en cada uno de los departamentos donde estamos, por lo menos en ese espacio que ellos están exhibiendo, haya una radio comunitaria. Y también está lo del cine comunitario y una televisión comunitaria. ¿Para qué? Para que lo que ellos van haciendo pueda tener salida, no solamente en la sala de exhibición, sino en la televisión. Pero no en la televisión con un ¿cómo se dice? Un transmisor, sino a través de la computadora. Entonces, eso es un súper reto que tenemos ahora con los chicos, ¿no? Y entonces, ahí viene un poquito por qué estábamos haciendo todo este recuento desde dónde venimos
y qué hacemos. Toda esta experiencia de andar, caminar por diferentes partes del país, también hacer curadurías de a 3 festivales internacionales buscando películas en América Latina y el Caribe, haber tenido salas de cine comerciales especializadas en cine latino. Toda esa experiencia nos ha demostrado el hacer buen cine, el hacer un cortometraje o una película exitosa es como difícil de explicar, ¿no? No hay una receta para hacer una película exitosa, pero sí tenemos que tener algunos puntos de referencia para hacerlo. Y esos puntos de referencia son desde el momento en que concebimos la idea para producir un audiovisual, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer un libro y me parece que esa historia es súper chévere, ¿no es cierto? Pero resulta que yo estoy en Colombia y esa película está hecha en la China, y ese libro es de una historia china, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que mi material sea bueno? ¿Voy a la China? ¿Qué hago? Me pregunto cuál es mi público objetivo, ¿el colombiano o el chino? ¿Lo voy a producir en un estudio o voy a tratar de que todo sea en un solo espacio para que la gente no se dé cuenta que no estoy en China? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cuál es mi reflexión cuando encuentro una idea que quiero transmitir a través de un cortometraje, un largometraje, un medio? Nosotros hemos visto muchas películas. En realidad a veces teníamos un cuarto lleno de material audiovisual y claro, nos tocaba también decidir cuál era un cortometraje o una película exitosa para mandarla al Festival de Mannheim o al Festival Filmar en América Latina, ¿no? Que son países que son festivales que están en Europa. Entonces decíamos, ¿cuál es el criterio? Y entonces nosotros pensamos, y no puedo decir que dimos en el clavo, no podemos decir, porque el decir que un cortometraje es exitoso es algo que a cada uno de nosotros nos nace ahí en el estómago, ¿no? Es muy personal. ¿Me gusta o no me gusta? Pero hay algunas cosas que sí son importantes de ver. Y es una historia que todo el mundo puede ver y entender. Es un tema universal, dependiendo de mi público, ¿no? Si yo quiero que mi película vaya a festivales, es una forma de hacer, ¿no? Porque es un público especializado y puedo hacer cosas alucinantes, pero, ¿no? Pero que mi población no las va a entender. Por ejemplo, en Perú se hizo una película que ganó montones de premios. Se llama La teta asustada. Y nadie la entendía. O sea, se hizo todo un marketeo de la película para que un día a las 8 de la noche se presentara la película. Y a las 8 de la noche, según las estadísticas, todos los televisores estaban prendidos mirando la película, pero a los 5 minutos ya no había nadie. ¿Por qué? Porque esa película fue hecha para festivales, para un público especializado, ¿no? Que tiene un poder de abstracción diferente. Nuestro público simple a veces tiene un poder de abstracción muy corto, muy corto, ¿no? Entonces, muy poco poder de abstracción. Entonces, si le ponemos una película festivalera, no la va a entender.
o se va a sentir fuera, no está adentro. Yo creo que ese es un punto importante. La otra cosa es si el tema que estamos abordando es un tema universal. Si lo queremos para un festival y la queremos para llevarla al último pueblito de mi país, entonces la tengo que plantear de otra manera. Esas cosas se piensan desde la concepción de la película. Y además estoy pensando cómo lo voy a distribuir, en qué formato, en una serie de aspectos técnicos que me van a facilitar el llevarla al cine, a las salas comerciales, pero también me va a permitir llevarla al último pueblito al que yo quiero llevarla, ¿no? Cuando estábamos haciendo la curatoría para estos festivales, también veíamos la necesidad de que sea técnicamente bien hecha, porque puede tener un buen contenido, ¿no? Pero técnicamente no está bien. Entonces teníamos una película chilena que era buenaza, ¿ya? Era en una sola toma, secuencial, iba el director siguiendo a una novia que había peleado con el novio porque en su fiesta de soltero, ¿cómo se dice? Le había sacado la vuelta y ella se entera. Entonces con su velo de novio y todo se va. Y entonces el camarógrafo la sigue por las plazas y todo. El chico gastó nada en esa película, era en video, en VHS. Y fue la única película en VHS que la aceptó el festival, porque nosotros dijimos, es una súper buena película, es un ejemplo, bla, bla, bla. Pero de verdad lo era. Él había concebido esa película así, entonces hizo una sola secuencia, y además, como no tenía mucha plata, era su novia, él y su amigo. Un equipo mínimo, una buena historia, una buena técnica, y como no tenían plata, al final fue muy gracioso, ¿no? Porque termina la película en que él voltea hacia una pared y ahí están todos los créditos. Fue genial, a mí me pareció, pero claro, eso le había costado pensar que no tenía plata, pensar que quería contar una historia interesante de jóvenes, ¿no? Dirigida a jóvenes, o sea, una serie de cosas interesantes que el chico había pensado antes. Era muy jovencito, ¿no? Tendría la edad de ustedes, 22, 25. Y la vieron en el Mannheim Meeting, en el Festival de Mannheim, y dijeron, sí, va la película. Como no tenían para pasarla por el proyector que ellos tenían, pusieron en el medio de la sala un proyector y la pasaron. Los alemanes, que son tan rígidos, ¿no? A veces no rompen esos protocolos, pero por esa película la rompieron. Pero era porque el tema era universal, estaba bien hecha, era creativa, ¿no? Hay esas cosas que hacen que un documental o una película tú la mires y digas, qué genial, ¿no? Entonces creo que esas cosas tenemos que mirar, pero como les vuelvo a repetir, no hay una receta para pensar que una película puede ser exitosa. Y no hablamos del éxito de plata, no hablamos de éxito de aplausos, no hablamos de éxito de haber estado en muchos festivales, hablamos del éxito que ha tenido con la población a la que nosotros concebimos desde el inicio que iba a ir. Eso es lo que me parece importante, ¿no? Gregorio, por ejemplo, fue concebida así, desde el inicio iba a ser para ir a la población, iba a ser difundida en 16 milímetros, iba a ir a los comités de vaso de leche, ¿no? Y iba a hacer reflexiones sobre el tema de la migración y el por qué no quedarse en tu lugar a reclamar que se descentralice
lo que es en el Perú, un Perú chiquito. Lima es el Perú. Entonces lo que falta es la descentralización, y nosotros con esa herramienta, con esa película, lo que queríamos era forzar un poquito la reflexión sobre por qué me tengo que ir, y no, por qué no organizarnos en nuestra comunidad para pedir eso que está dicho en la Constitución, pero que no se cumple, y es la descentralización, el derecho a que cada una de las familias pueda mandar a su hijo a una universidad que está ahí en su población, y no tenga que mandar a su hijo de 17 años a Lima o a Piura o a otra a vivir solo, y que muchos chicos terminan perdiéndose porque viven solos sin su soporte familiar. Entonces todo se pensó así en la película, y yo creo que, no sé, yo pecaría de decir que eso fue el éxito. Creo que no, que fueron muchas cosas. Fue el momento del país, fue la historia, fue el que queríamos vernos, fue una serie de cosas, pero que también era un tema bastante universal, porque en muchos lugares los niños trabajan. Y ese fue el éxito que tuvo Gregorio, un niño lustrabotas que migra a la ciudad y tiene un choque cultural, ¿no? Tema universal, hasta en la China hay eso. Entonces, y de verdad, hasta en la China nos lo pidieron, y está Gregorio hablando en chino. Alucinante, ¿no? Pero está así. Entonces, creo que un cortometraje o una producción audiovisual exitosa es la que a nosotros nos mueve, es a la que nosotros la miramos, la revemos, la volvemos a mirar, la criticamos, y siempre estamos inseguros. Siempre estamos inseguros de cómo la va a recibir la gente. ¿Estará bien eso? ¿Estará bien lo otro? Y la hacemos ver también por más personas, porque Gregorio fue testeada por bastantes personas, amigas, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? A nosotros nos da miedo y vergüenza a veces mostrar nuestro guión. Pucha, ¿qué nos va a decir? De repente nos va a criticar, no sé qué. La mejor forma de que algo nos salga bien es que muchos nos critiquen, porque de eso aprendemos. Que nos critiquen lo técnico, que nos critiquen la narrativa, que nos critiquen el guión, que nos critiquen todo. Ahí está, creo, también una de las cosas que nos puede ayudar a mejorar y a ver cómo narramos eso que queremos comunicar, ¿no? Porque el tema de la narrativa a veces es la parte más difícil, en realidad, porque lo técnico es como muy técnico, se hace, pero lo que nosotros queremos transmitir lo trabajamos a nivel de la narrativa, cómo lo estamos llevando, cómo nos estamos comunicando con el otro, ¿no? Porque finalmente una película de corto, largo y cualquier género es lo que el otro va a ver, ¿no? Entonces, además de todo eso, pensamos que lo que nos ha enseñado el caminar por ahí es que lo universal que les decía, una narrativa correcta, que mirar bien cuál es el ámbito en lo que nos queremos mover y donde queremos ser exitosos, si es festivales o si internacionales o es nuestra gente. El cuidado con la música, porque también nos ha pasado que hemos hecho cortos y hemos agarrado a cualquier música, y entonces cuando alguien nos quiere pedir la película tenemos ahí un gran obstáculo, que tienen los derechos musicales, porque no solo en los largos es el tema, sino también en los cortos. ¿El derecho musical lo tienes o no? Si no lo tienes, busca una fórmula, crea con amigos una música para tu material, de manera que tengas la relación de músicas con los tiempos y todo. No importa que sea cortito, pero tienes que tener todo. Y una buena sinopsis. Ayer leyendo algunas cosas, algunos cuentan algunas cosas que han hecho, y siento que la sinopsis es como tú vendes tu película.
y a veces la sinopsis es como la narrativa. Se van así, 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 y finalmente no entiendes muy bien. La sinopsis debe ser precisa y además pensada al público que nosotros queremos llegar. Porque si queremos llegar a colegios, que es un espacio donde todos tenemos que pelear para que llegue nuestro material, entonces tiene que haber una sinopsis interesante, tiene que haber una ficha técnica y además una ficha pedagógica. ¿Por qué estoy haciendo la película? ¿Y cuál es la reflexión que quiero motivar en los alumnos y en el profe también, ¿no? Tratemos de entrar a los colegios. Yo creo que ahí hay un suena feo ya, pero como un nicho de mercado interesante. Un nicho que no estamos mirando, que no estamos atendiendo. Otro espacio que no estamos explorando mucho, ni con cortos ni con largos, es los niños. Nosotros trabajamos en cada uno de los ejes temáticos, tiene que haber una película para niños o cortos para niños, porque los niños son los primeros que cuando tú vas haciendo tu promoción están atrás tuyo. Prendes el proyector y los primeritos, así como las luciérnagas, ¡zum!, aparecen en el espacio y no tienes nada para ellos. Ellos también necesitamos formar público. ¿Y cómo formas? Desde chiquito. Y no hay, es un nicho ahí que hay que explorar. Hay pocas películas para niños, no necesariamente de animación. Hay historias alucinantes que se pueden contar, pero que no las contamos. Y ahí el corto y el medio, por ejemplo, podrían ser formatos bien importantes como para poder ingresar a las escuelas y hacer de esas producciones audiovisuales que queremos exitosas. Están siendo herramienta pedagógica y educativa, que si nosotros somos cineastas solamente o somos realizadores, está bien, pero si somos cineastas, realizadores, comunicadores, es otro rollo. Necesitamos que la gente vea nuestras películas, que vea el mensaje, ¿no? Entonces, que tenga una ficha pedagógica para el profesor y para el alumno. Y bueno, todo esto tiene que ver mucho con que hayan espacios de exhibición, que, como les decía, hayan gestores culturales que abran espacios de exhibición paralelos a las salas comerciales. Si no, no tiene sentido. Ahorita estamos viendo en Lima que se están produciendo, tenemos una producción enorme ahora, porque hay mucho incentivo. El problema es que como es mercado libre, entonces las cadenas de cine te dicen, ya, a mí me interesa tu película, dámela. Entonces tú haces todos tus materiales, le das tu tráiler, haces todo, se lo das, gastas, porque cada cosa cuesta, y finalmente te la tienen una semana. No recuperaste ni siquiera el costo del material. Y estamos viendo a ver si la red de microcines, con sus 36 salas comunitarias, podrían ser la segunda cadena por donde pueda pasar las películas que salen pronto de las salas comerciales. Entonces, ¿quién mueve eso? La gente que hace gestión cultural. Entonces, es importante que el éxito de nuestras películas no solamente sea que van a las salas de cine, sino que vayan a otros espacios de exhibición. Y esas son las que generan los gestores culturales que están trabajando espacios de exhibición, ¿no? Entonces hay que también jugar con ellos, incluirlos a ellos en el tema vamos a producir, y a quién va a ser el que nos va a mover la película en municipios, en veredas, dicen ustedes, ¿no? En veredas, ¿no? Eso también yo creo que es una cosa clave y nos va dando oficio también, porque lo que nosotros le pedimos a los gestores culturales que mueven los cortos y las películas en el Perú es que cada mes nos tienen que mandar información de cómo se movió la película. No, esa no le gustó a nadie, esta sí, la gente se portó de esta manera, y eso es retroalimentación para poder
hacer la curaduría de los siguientes ejes temáticos y también pasarle la voz al productor, al director y al productor, ¿no? De cómo es que se está moviendo el mercado. Y bueno, me adelanté a la reflexión respecto a ver con los dos ojos, ¿no? Y de estar atento a lo que está pasando, porque a veces nosotros desdeñamos las historias que están pasando alrededor nuestro para poner historias un poco extrañas, ¿no? Y el público nuestro es ese público que está ahí, que son nuestros vecinos, nuestra familia, nuestra gente, nuestro barrio, ¿no? Nuestro distrito, nuestro país. Y entonces hay que contar historias que también ellos puedan entender. Y también, ¿por qué no?, hacer películas también para festivales. Ninguno está en contra del otro, pero tenemos que pensar que nosotros somos comunicadores audiovisuales, ¿no? No solamente somos cineastas que queremos pisar la alfombra roja, porque de esos hay muchos y ya están perdiendo como vigencia, porque la gente quiere mirarse, ¿no? Y la única forma es hacer historias interesantes, bien contadas y que sean pensadas desde su inicio para qué público van a ir. Eso es, yo creo, el tema de hacer películas exitosas. No hay una receta, no hay una receta de ya échale tanto de comino, no, o tanto te demoras en la producción y tanto te demoras en tal. No, eso es una cosa que aprendemos de mirar, de estar siempre en la exhibición de las películas que hacen los demás y de cómo las recibe el público. Eso yo creo que es algo súper importante, ¿no? Ahora, hay unos nuevos retos. Una cosita bien importante que creo que hemos aprendido en los últimos tiempos. Las películas ahora, el reto es hacerlas en idioma original subtitulado, ¿no? Ustedes no tienen el problema, bueno, no sé si decirle problema, porque nosotros solamente pensamos, hacerles en castellano, sí, ¿no? Pero la gente quiere escuchar su idioma. Entonces estamos haciendo películas en quichua, en shawi, en gukama, en quechua, en aymara, y después lo subtitulamos. Entonces puede ir a todos lados y tener versiones, porque es tan fácil ahora hacerlo, que no hacerlo es como pereza, ¿no? Gregorio, Juliana y la última película nuestra, el largometraje que se llama La Última Noticia, están siendo llevadas a versiones inclusivas para personas ciegas y sordas. Entonces también tenemos que pensar en esa posibilidad, ¿no? Hay un grupo enorme de personas que quieren ver también películas, que quieren escucharlas, que quieren verlas. Y hacer versiones inclusivas es una forma interesante también de hacer que nuestro material tenga también éxito en ese lado. Que tengan el tiempo necesario para llevarlas como material formador de público y entonces estar atento a la hora pedagógica y que responda a la currícula escolar. Tenemos varios jóvenes que han hecho sus películas y que después se han dado cuenta, mira, entra a tal tema de la currícula escolar y se las piden en los colegios, ¿no? Entonces, si ustedes tienen por ahí tiempo, chequen, esta idea que quiero hacer, ¿tiene algo que ver con la currícula escolar? Para ver si se puede dejar en colegios, si se puede exhibir en colegios. Y bueno, eso, que tenga un plan de exhibición, ¿no? Desde el inicio, dónde la voy a exhibir, con quién quién me va a ayudar a la exhibición, no solamente en las cadenas comerciales, sino también en la difusión, ¿no? No sé si hay preguntas, si hay comentarios. Hemos ido muy rápido, me hubiera encantado conversar un poquito más. Bueno, si tienen comentarios, preguntas, algo que quisieran que ahonde. Yo quisiera saber si en las escuelas
escuelas de cine de Lima, de Perú, pero las que son de universidad, te das cuenta qué tipo de películas están haciendo, o sea, se habla en el mismo lenguaje que vos estás manejando. No. Recién en la Universidad Católica, un amigo nuestro que es profesor ahí, ha abierto un espacio para cine comunitario, pero es así como un piloto. No, generalmente los chicos toman historias de algún libro, historias propias, pero y siempre están pensando en el festival. Sí, lamentablemente todavía hay eso, ¿no? Pero sin embargo, hay muchos que han salido que en la práctica se han dado cuenta de que hay mucha necesidad de la población de querer contar. Por ejemplo, está Fernando Valdivia, que es un cineasta que se ha especializado en el amazónico. Entonces, una organización de una etnia que no me acuerdo cuál es, Huitotos creo, lo llamaron porque una petrolera les había dicho, estaban concesionando su territorio para una petrolera y habían dicho que ahí no vivía nadie. Entonces decían, nosotros estamos aquí, acá tenemos nuestra tuna, su tuna es como su lugar sagrado de años, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo poder hacer que nos vean, que estamos aquí, que vivimos acá años? Entonces llamaron a Fernando Valdivia, que él es un estudiante de San Marquino, y entonces hicieron un cine participativo. Entonces llevaron a Fernando, le dijeron, mira, ese es nuestro problema, nos quieren sacar, dicen que no vivimos acá, han concesionado el espacio y ahora están todas las maquinarias ya para empezar. Entonces él fue, ¿no? Y empezaron a grabar todo, cómo vivían, desde cuándo y tal, y midiendo un poco el territorio, con un GPS fueron y tal. Hicieron una película linda que se llama La Travesía de Chumpi. La pueden encontrar en internet. La Travesía de Chumpi. ¿Y qué hacía Fernando Valdivia? Salía por las mañanas, filmaba, se llevó un proyector de esos chiquititos, un nanoproyector, y empezaba con la misma comunidad a proyectar lo que habían filmado. Y entonces le decía, bueno, porque una cosa es cine participativo y otra es comunitario, ¿no? El cine participativo es, los demás participan, pero como yo tengo el conocimiento de cómo hacerlo, yo voy haciendo, pero la comunidad es la que me va dirigiendo qué es lo que puedo poner y qué sale, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces eso lo hizo un documental largometraje que ha sido un éxito y que realmente mostró al Ministerio de Ambiente y de Producción que realmente vivía un pueblo originario años ahí y que no los veían, que son invisibles para los demás, pero que ellos han hecho toda una vida en ese espacio. Entonces, sí, yo creo que de todas maneras, en lo formativo que le da la universidad es la súper buena base, pero cuando uno vaya a la práctica, a la población, al espacio donde quieres trabajar, te das cuenta de las necesidades que tiene la gente y ahí te puedes alimentar de otras cosas y puedes juntar, ¿no? De construir para volver a construir algo diferente, ¿no? Eso. Pero sí, la universidad todavía, es que claro, son como ejercicios, entonces es como que los chicos dicen, es un ejercicio, y lo hacen, ¿no? Sí. En esa misma línea, pero entonces, ¿cuáles serían esas estrategias como para que en el aula universitaria sí se genere este tipo de reflexión? O sea, nos hablan de un piloto, que es, porque pues yo conozco al grupo Chasqui hace un rato, y me parece increíble el trabajo que hacen, pero ¿cómo se puede lograr como esa conexión real con la universidad? O sea, ¿cómo le puedo llegar yo, no solo con un curso electivo, sino, por ejemplo, generar esa reflexión también para que los estudiantes piensen más allá de la alfombra roja del Festival de Cine? Sí. Mira, yo creo, no estoy segura, ¿no? Pero trabajando con los jóvenes de la red, que son 350 jóvenes que estamos formando, ellos también, o sea, la tendencia es hacer material que te sale
que te sale solo del ombligo, ¿no? Ay, ya, ese me gusta, ya, ay, ahora lo hago. Y entonces no se dan cuenta la dificultad que hay para hacerlo. Por ejemplo, muchos se han quedado a la mitad de un trabajo porque no se dieron cuenta que esa población no le gusta que la filmen, ¿no? Entonces es como muy superficial, no hacen la investigación necesaria. Entonces lo que nosotros le proponemos a los chicos es, no puedes, este año el eje temático es pequeños productores ay, no me acuerdo el otro tema, pero les damos ejes temáticos para trabajar. No puedes trabajar cualquier cosa. Entonces los obligamos un poquito a que ellos investiguen historias sobre las comunidades. Entonces han descubierto, por ejemplo, personajes alucinantes. Por ejemplo, un señor sordo, es una pareja de sordos que produce sus sándwiches en la noche y en la mañana, en las 5 de la mañana, venden. Y el señor se hace entender de todos sus clientes, o sea, ya tiene códigos con la gente para que cuando es café con leche, que no sé qué, pan con jamón, o sea, ya tiene códigos. Entonces, no, para ellos era un señor que vende sándwiches. Pero cuando han visto y han profundizado, se han dado cuenta que es un personaje increíble, que además hace todo eso porque tiene 2 hijos oyentes y los estaban mandando a estudiar a la universidad, y los chicos son unos tromes, porque además hablan lenguaje de señas y son la comunicación de sus padres con otros, ¿no? Y entonces, el otro tiene que ver con campesinos, ¿no? Y yo creo que una fórmula podría ser, no dejar abierto que el joven, porque están en información, ¿no? Entonces, claro, queremos contar todo, pero si les das un eje temático a través de los cuales ellos pueden contar, los puedes mandar a comunidad a encontrar historias alucinantes, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería. Entonces ahora los chicos están como, están redescubriendo que no solamente son historias así nomás, sino que tienen un personaje con una cara, pero que detrás de eso hay una historia. Creo que por ahí podría ser, ¿no? Había otra pregunta. Solima, creo que tenías una pregunta. Sí, son 2 preguntas en realidad. La primera es que, como lo decían, es el grupo el que hace todo, pues como lo venden, que es una producción colectiva, pero cómo se distribuyen los roles, porque todos lo pueden dirigir, todos Sí. pueden hacer producción, entonces me gustaría saber cómo es ese proceso. Ya. En la creación colectiva, el director no es el único que tiene la voz, ¿no? Porque generalmente, ahorita, nosotros hemos participado, bueno, yo soy productora en Casablanca también, y había un guión alucinante, era un guión lindo, ¿no? Hecho con una campesina, con una poeta quechua, se llama El cine de mi pueblo. Entonces, lamentablemente, el director, estoy siendo un poco infidente, creo, pero bueno, ya empecé. Entonces, él dijo, bueno, yo lo voy a dirigir, y entonces en el rodaje fue el que quería, no, así se hace, pero mira, no sé qué, que le falta un poquito más de preparación porque es con actores naturales. No, y todo fue así, y pucha, el guión perdió la magia. Porque además en la edición también entró, y en lo otro también entró, y en lo otro también entró, y en lo otro también, y entonces se perdió la magia. En la creación colectiva, el tema es que efectivamente, en los 5 locos que empezaron Chasqui, cada uno tiene un rol, o sea, un rol técnico. Hay uno que hace el sonido, otro que es el productor, ya no avanza. Por ejemplo, Marita Barea era la productora. Alejandro, el del medio,
el flaco canoso del medio, él es Alejandro Legaspi y él es el director de cámara. Él es el productor ejecutivo, el que busca la plata, ¿no? El que busca la plata y trabajaba relaciones internacionales, todo lo que era festivales y ventas y exhibición. Él era el sonidista y él era el editor. Entonces se juntaron, pero todos, cuando se estaba guionizando, todos estaban ahí, desde el guión. Y en el momento de la producción también se consultaba todo, ¿no? Entonces entraban, veían todos el material, todos opinaban, habían momentos de mucha adrenalina, porque algunos decían, no, pero tiene que ser así. No es fácil, no es nada fácil, pero creo que salen productos mucho más interesantes, ¿no? Eso.